Dicen que Dios mira con ternura a quienes el mundo deja atrás, especialmente a esas mujeres mayores que han entregado su vida sirviendo en silencio, cargando dolores que nadie pregunta y lágrimas que nadie escucha. Esta es la historia de doña Elvira Salazar, una señora de 68 años, humilde y cansada, pero con una fe firme. Sus manos limpiaban casas ajenas, su espalda soportaba años de trabajo, y su corazón todavía esperaba un milagro que solo Dios podía preparar en secreto cada día, sin rendirse. La miraba y escondiendo un dolor que casi le apagó la vida. Para el mundo era una anciana invisible. Para Dios, era una hija amada. Y cuando todos pensaron que su historia ya estaba terminada, Dios abrió una puerta que nadie pudo cerrar. Dicen que las lágrimas de una madre pobre no hacen ruido en la tierra, pero sí estremecen el cielo. Doña Elvira Salazar pasó años limpiando casas ajenas, sirviendo mesas donde nadie. Doña Elvira trabajaba desde hacía muchos años en la mansión de la familia Andrade, una casa enorme donde todo brillaba menos la compasión. Para ellos era solo Elvi, una empleada vieja que aparecía antes del desayuno y desaparecía después de la cena. Nadie recordaba su apellido, nadie preguntaba por sus dolores, nadie veía el cansancio en sus ojos. Pero Dios sí la veía. Cada paso lento, cada oración callada y cada sacrificio escondido estaban escritos delante del cielo, con amor y luz divina pura. Cada mañana, antes de que el sol pintara las calles, doña Elvira salía de su cuarto pequeño con una bolsa vieja al hombro y una cruz de plata sobre el pecho. Caminaba despacio porque las rodillas le dolían, pero jamás llegaba tarde. Tomaba 2 camiones, soportaba empujones, calor y cansancio. Y aún así, saludaba con respeto al entrar a la casa Andrade. Nadie imaginaba que esa anciana silenciosa cargaba una historia rota, una familia dispersa y una enfermedad que le robaba fuerza poco a poco. Su cuarto era humilde, apenas un espacio con una cama angosta, una mesa de madera vencida y una ventana pequeña por donde entraba más polvo que luz. Allí guardaba sus pocas pertenencias: una Biblia gastada, una foto de su difunto esposo y una manta tejida por su madre. No tenía lujos, pero tenía fe. Cada noche, cuando el cansancio parecía partirle los huesos, se arrodillaba con dificultad y decía: Señor, no me dejes caer, porque ya no tengo fuerzas para levantarme sola nunca jamás. En esta vida, doña Elvira había perdido mucho en la vida. Su esposo, don Aurelio, murió después de una fiebre mal cuidada, cuando todavía soñaban con comprar una casita propia. Sus 2 hijos crecieron entre carencias, y aunque ella hizo todo por sacarlos adelante, la vida los fue separando. Ramón, el mayor, se fue al norte buscando trabajo y dejó de llamar por vergüenza de no poder ayudar. Clara, menor, vivía lejos, enferma y con 3 niños. Elvira sentía que su familia se escapaba como agua entre los dedos. El golpe más duro llegó cuando Ramón fue detenido en un operativo migratorio. Doña Elvira recibió la noticia por una llamada corta, fría, casi sin humanidad. Le dijeron que su hijo sería enviado de regreso sin oportunidad de despedirse. Ella apretó el teléfono contra el pecho y sintió que el mundo se le venía encima. No pudo verlo, no pudo abrazarlo, no pudo decirle que no estaba solo. Esa noche lloró hasta quedarse sin voz, preguntándole a Dios por qué una madre debía sufrir tanto en silencio. Como si el dolor del alma no bastara, el cuerpo de doña Elvira también comenzó a fallar. Primero fueron punzadas en el vientre, luego mareos, sangrados extraños y un cansancio que no se quitaba ni durmiendo. En una clínica gratuita, un médico joven le habló con seriedad. Necesitaba una cirugía urgente. El costo era imposible para ella. 30,000 pesos sonaban como una montaña inalcanzable. Guardó los papeles médicos en su bolso y decidió callar, porque no quería molestar a Peña a nadie. Nunca jamás. En la casa Andrade, nadie sabía nada. La señora Rebeca Andrade se quejaba por flores mal colocadas, vestidos entregados tarde y cenas que no quedaban perfectas.
Don Ernesto hablaba de negocios, inversiones y viajes, sin mirar jamás a la mujer que le servía el café. Los hijos caminaban por los pasillos con audífonos y pantallas, ignorando la comida caliente que doña Elvira preparaba con manos temblorosas. Ella no reclamaba, solo bajaba la mirada y decía por dentro: Dios, dame fuerza para seguir. La hija menor de los Andrade se llamaba Camila. Tenía 17 años, ropa cara, habitación enorme y una tristeza que nadie quería ver. Sus padres creían que el dinero era suficiente para criarla, pero la muchacha vivía sola dentro de una casa llena. Doña Elvira la veía pasar con ojos apagados, fingiendo sonrisas para las visitas y encerrándose después durante horas. A veces escuchaba su llanto detrás de la puerta. Entonces oraba en silencio por ella, aunque Camila casi nunca le dirigía la palabra. Mas, una tarde gris, mientras doña Elvira cortaba verduras en la cocina, escuchó un grito desesperado desde el segundo piso. El cuchillo cayó sobre la tabla y ella subió como pudo, agarrándose del barandal para no perder el equilibrio. Al llegar al cuarto de Camila, encontró a la joven sentada en el piso, temblando, con las manos en el pecho y la respiración rota. Rebeca estaba paralizada. Ernesto gritaba órdenes sin saber qué hacer. Doña Elvira comprendió que a esa casa le faltaba amor de verdad ya. Doña Elvira no pidió permiso. Se arrodilló frente a Camila, aunque las rodillas le ardieron como fuego, y tomó sus manos frías entre las suyas. «Mírame, mi niña», le dijo con una voz suave pero firme. «Respira conmigo». Camila intentaba hablar, pero solo salían jadeos y lágrimas. Elvira no se asustó. Había visto dolor muchas veces. Inhaló despacio, contó hasta 4 y le pidió que la imitara. Poco a poco, la joven empezó a seguir aquel ritmo sencillo, aferrándose a esa voz que sí la miraba. Siempre, durante varios minutos, doña Elvira sostuvo a Camila como si fuera su propia nieta. Le repitió que no estaba sola, que el miedo pasaría, que Dios aún podía darle paz. Rebeca y Ernesto observaban en silencio, incapaces de entender cómo aquella mujer a la que apenas saludaban sabía consolar mejor que ellos. Cuando la respiración de Camila se calmó, la joven apoyó la cabeza en el hombro de Elvira y lloró con agotamiento. Por primera vez, alguien en esa casa abrazó un dolor sin juzgar con amor real. Después de la crisis, doña Elvira ayudó a Camila a acostarse, le acercó un vaso de agua y acomodó una manta sobre sus piernas. Luego bajó a la cocina sin esperar agradecimientos, porque la cena seguía pendiente y la vida de los pobres casi nunca se detiene para sanar. Pero algo había cambiado. Rebeca la miró bajar las escaleras con una mezcla de vergüenza y sorpresa. Esa anciana cansada, invisible durante años, había hecho por su hija lo que ellos no pudieron hacer con su dinero nunca, jamás, ya. A partir de aquel día, Camila comenzó a buscar a doña Elvira. Primero inventaba excusas, que quería agua, que no encontraba una blusa, que necesitaba ayuda con la ropa. Pero Elvira entendió pronto que la muchacha no buscaba servicio, buscaba compañía. Una tarde, mientras doblaba sábanas en el cuarto de lavado, Camila entró y se sentó en el piso. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó, casi en susurro. Elvira sonrió con ternura y respondió: «Claro, mi niña. Aquí siempre hay lugar para quien venga triste». El silencio entre ellas no incomodaba. Doña Elvira doblaba ropa con paciencia, y Camila miraba sus manos arrugadas como si descubriera un mundo escondido. Al rato, la joven confesó que se sentía vacía. Dijo que tenía cosas caras, viajes, ropa, celular nuevo, pero que nada la hacía feliz. Sus padres presumían su imagen, pero no conocían sus miedos. Elvira dejó la sábana sobre la mesa y la miró con compasión. Hay vacíos que no se llenan con dinero, sino con amor, propósito y fe viva, luz de Dios. Camila preguntó si de verdad Dios escuchaba a alguien como ella. Doña Elvira respiró hondo. Le contó, sin dramatizar, que su hijo Ramón había sido deportado,
que su hija Clara estaba enferma lejos, que ella misma necesitaba una cirugía que no podía pagar. La muchacha abrió los ojos, avergonzada de no haber visto nada. Elvira no la culpó. Solo dijo que la fe no borraba el dolor, pero ayudaba a caminar un día más. Yo oro así, mi niña. Señor, no me sueltes, porque sola ya no puedo seguir hoy nunca. Desde entonces, Camila pidió aprender a orar. Doña Elvira no usó palabras complicadas. Le enseñó a hablar con Dios como se habla con un padre bueno, sin fingir, sin esconder la tristeza. A veces oraban en voz baja mientras Elvira lavaba platos. Otras veces Camila solo escuchaba con lágrimas quietas en los ojos. La joven empezó a cambiar. Ya no gritaba por caprichos. Ya no ignoraba a quienes trabajaban en casa. Y por primera vez preguntó a Elvira cómo se llamaba. Doña Elvira Salazar, respondió. Ese nombre quedó grabado en Camila como una deuda de amor. Le dolió descubrir que una mujer que había sostenido su casa durante años fuera tratada como sombra. Un día, mientras ponían la mesa, preguntó si no le dolía que sus padres no la vieran. Doña Elvira acomodó los cubiertos y sonrió con tristeza. A veces duele, mi niña, pero mi valor no depende de sus ojos. Depende de Dios. Él sabe mi nombre, conoce mi cansancio y guarda cada lágrima que yo he tragado para seguir trabajando callada siempre. La vida siguió, pero el cuerpo de doña Elvira se debilitaba. Los mareos eran más frecuentes, el dolor del vientre más agudo y el cansancio se le notaba hasta en la forma de caminar. Una tarde, mientras limpiaba la sala principal, sintió que todo giraba. Intentó sostenerse de una mesa, pero las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Su bolso viejo se abrió y los papeles médicos quedaron esparcidos sobre el piso brillante. Rebeca entró justo entonces y esta vez no pudo mirar hacia otro lado ya. Rebeca recogió los documentos pensando que eran recibos, pero al leerlos el rostro se le puso pálido. Allí estaba escrito que doña Elvira necesitaba cirugía urgente. La miró como si la viera por primera vez. Una anciana enferma, sola, trabajando en su casa mientras cargaba miedo y vergüenza. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó con la voz rota. Elvira bajó los ojos. Porque aprende a no estorbar, señora. Porque los pobres solemos guardar el dolor para no ser carga de nadie nunca más jamás. Aquellas palabras atravesaron a Rebeca como una acusación que nadie pronunció. Durante años había visto a doña Elvira entrar y salir, servir café, limpiar habitaciones, lavar ropa y preparar alimentos, pero jamás se había preguntado si esa mujer dormía bien, si comía suficiente o si tenía miedo. Esa noche no pudo cerrar los ojos. Miró su casa enorme, sus cuadros caros y sus pisos brillantes, y comprendió que había vivido rodeada de lujo, pero pobre de humanidad, pobre de compasión y amor. Al día siguiente, Rebeca habló con Ernesto. Le mostró los papeles médicos y le contó cómo doña Elvira había ocultado su enfermedad por miedo a ser despedida o considerada una carga. Ernesto guardó silencio. Al principio intentó justificar la distancia, diciendo que cada quien tenía sus problemas, pero al recordar a Camila temblando en brazos de aquella anciana, bajó la mirada. Entendió que Elvira no solo limpiaba su casa, de alguna manera, también había sostenido lo poco humano que quedaba dentro de ella. Esa tarde llamaron a doña Elvira a la sala. Ella entró con el delantal puesto y las manos temblorosas, segura de que la despedirían por estar enferma. Ya estaba acostumbrada a perder. Rebeca se levantó y, por primera vez, la llamó por su nombre completo. Doña Elvira Salazar, queremos ayudarla. La anciana sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Ernesto explicó que pagarían la cirugía, el hospital, los medicamentos y su recuperación. No es caridad, dijo, es justicia tardía. Doña Elvira negó con la cabeza una y otra vez. No podía aceptar algo tan grande. Decía que Dios proveería, que no quería abusar, que tal vez había personas más necesitadas.
Rebeca se acercó y tomó sus manos arrugadas, esas manos que durante años habían servido sin recibir ternura. «Usted no está abusando», dijo con lágrimas. «Nosotros abusamos de su silencio. Usted cuidó esta casa cuando nosotros ni siquiera cuidábamos a nuestra hija. Déjenos reparar, aunque sea un poco». Tanto egoísmo acumulado. Doña Elvira lloró como no había llorado en años. No fue un llanto elegante ni contenido, sino un llanto antiguo, pesado, lleno de cansancio, miedo y gratitud. Camila, que había escuchado desde el pasillo, entró corriendo y la abrazó. «Usted me salvó», le dijo. «Ahora nos toca a nosotros cuidar de usted». La anciana cerró los ojos, sintiendo por primera vez que no estaba sola. En su interior solo repetía: «Gracias, Señor, porque cuando pensé que nadie me veía, tú ya estabas moviendo corazones». La cirugía fue programada en un hospital privado. Para doña Elvira, aquel lugar parecía de otro mundo. Pasillos limpios, sábanas blancas, enfermeras amables y una habitación donde nadie la apuraba. La noche antes de entrar al quirófano, tuvo miedo. Pensó en Ramón, en Clara, en sus nietos, en todos los años que había resistido sin descanso. Camila se sentó a su lado y le tomó la mano. «Dios no la trajo hasta aquí para abandonarla ahora», le dijo. Elvira sonrió débilmente y volvió a orar. La operación duró varias horas, pero fue exitosa. Los médicos retiraron la masa y explicaron que habían llegado a tiempo. Doña Elvira necesitaría reposo, cuidados y seguimiento, pero viviría. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a Camila sosteniendo una pequeña cruz entre sus manos. Rebeca estaba llorando en silencio y Ernesto permanecía junto a la puerta, con el rostro conmovido. Elvira entendió entonces que Dios no solo estaba sanando su cuerpo, también estaba tocando una casa entera. Durante su recuperación, Camila comenzó a trabajar en una idea que le quemaba el corazón. Ya no quería vivir rodeada de cosas vacías. Quería ayudar a mujeres como doña Elvira, empleadas mayores, madres cansadas, abuelas olvidadas que trabajaban sin seguro, sin respeto y sin voz. Habló con abogados, médicos y trabajadoras sociales. Usó parte del dinero que sus padres le habían guardado para el futuro. Por primera vez, ese dinero tenía un propósito verdadero: levantar a quienes nadie miraba. Así nació la Fundación Manos de Esperanza, un proyecto dedicado a apoyar a trabajadoras domésticas mayores y a familias separadas por problemas migratorios. Ofrecían atención médica, orientación legal, apoyo emocional y ayuda para mujeres que no sabían a dónde acudir. Camila pidió que doña Elvira fuera parte del corazón del proyecto cuando sanara. Nadie entendía mejor ese dolor. Nadie podía hablar con tanta verdad. La anciana no tenía estudios, pero tenía algo más poderoso: cicatrices convertidas en sabiduría. Cuando doña Elvira salió del hospital, Rebeca y Camila la llevaron a un pequeño departamento. No era lujoso, pero tenía luz, una cocina limpia, baño propio y una puerta que cerraba bien. «Es suyo por 6 meses», le dijo Camila. «Después veremos juntas cómo seguir». Elvira recorrió el lugar tocando las paredes como si fueran un sueño. Durante años había vivido en cuartos prestados, con miedo al frío y a la soledad. Aquella tarde se arrodilló en medio de la sala y agradeció a Dios en voz alta. Los días de recuperación fueron distintos a todo lo que doña Elvira había conocido. Por primera vez en muchos años despertaba sin correr para tomar un autobús, sin escuchar órdenes ni sentir la presión constante del trabajo. Aún así, no podía quedarse quieta. Barría, acomodaba cosas y preparaba café como si necesitara demostrar que seguía siendo útil. Camila sonreía al verla. «Usted no tiene que ganarse este descanso», le repetía. «Ya trabajó suficiente para 10 vidas enteras y merece paz también ahora». Una mañana, mientras acomodaba su Biblia sobre una repisa nueva, sonó el teléfono. Era una llamada internacional. El corazón de doña Elvira comenzó a latir con fuerza, antes incluso de contestar.
Reconoció la voz de Ramón al instante. «Hijo mío», exclamó llorando. Del otro lado de la línea, él también lloraba. Hablaron durante más de 1 hora. Ramón le contó sus dificultades, sus miedos y la soledad que había vivido desde la deportación. Ninguno quería colgar porque sentían que recuperaban parte de sus vidas. Cuando Camila supo de la llamada, pidió ayuda a los abogados que colaboraban con la fundación. Quería revisar el caso de Ramón y descubrir si existía alguna posibilidad legal para reunir nuevamente a la familia. Los especialistas comenzaron a investigar documentos, antecedentes y procedimientos. Vi, el proceso sería largo, pero encontraron irregularidades importantes. Por primera vez, apareció una pequeña esperanza. Doña Elvira escuchó las noticias con cautela. Había sufrido demasiado para ilusionarse rápido, pero decidió seguir orando con fe firme. Mientras tanto, la fundación comenzó a recibir a sus primeras beneficiarias. Llegaban mujeres mayores cargando bolsas desgastadas, expedientes médicos incompletos y problemas que habían soportado durante décadas. Algunas necesitaban atención médica urgente, otras buscaban ayuda legal o simplemente alguien que las escuchara. Camila organizaba reuniones y entrevistas, pero pronto comprendió que las mujeres se abrían más cuando hablaban con doña Elvira. Veían en ella a alguien que conocía el mismo dolor desde adentro muy bien siempre. Al principio, doña Elvira pensó que no tenía nada importante que enseñar. Sin embargo, cada vez que compartía su historia, las mujeres la escuchaban con atención absoluta. Les hablaba de la fe cuando parece que todo está perdido, de la dignidad que nadie puede quitar, y de la importancia de pedir ayuda antes de rendirse. Muchas terminaban llorando. No porque escucharan algo extraordinario, sino porque por primera vez alguien entendía exactamente lo que estaban viviendo en silencio cada día. La fundación creció más rápido de lo esperado. Médicos voluntarios ofrecieron consultas gratuitas. Abogados comenzaron a atender casos complejos. Empresarios hicieron donaciones. Incluso algunas familias adineradas se sumaron después de conocer la historia de doña Elvira. Lo que había comenzado como una simple idea de Camila, se transformaba poco a poco en una red de apoyo real. Cada semana llegaban nuevas personas buscando esperanza, y cada semana más vidas encontraban una puerta abierta cuando creían que todo estaba cerrado. Una tarde llegó una mujer llamada Teresa. Tenía 70 años. Caminaba con dificultad y trabajaba limpiando oficinas durante las noches. Había sido diagnosticada con una enfermedad grave, pero no tenía recursos para atenderse. Mientras hablaba, sus manos temblaban. Doña Elvira la escuchó en silencio y luego la abrazó. No prometió milagros ni soluciones instantáneas. Solo le dijo que ya no enfrentaría aquella batalla sola. Teresa rompió en llanto porque hacía años que nadie la abrazaba con sinceridad. Los abogados también avanzaban con el caso de Ramón. Cada nuevo documento aprobado era celebrado como una victoria. Había obstáculos, retrasos y trámites interminables, pero el proceso seguía avanzando. Algunas noches, doña Elvira miraba al cielo desde la ventana de su departamento y recordaba las veces que había pedido ayuda entre lágrimas. Ahora comprendía que Dios había estado trabajando incluso cuando todo parecía empeorar. No siempre respondía rápido, pero jamás había dejado de escuchar sus oraciones constantes. La relación entre la familia Andrade también comenzó a transformarse. Ernesto redujo parte de sus compromisos para pasar más tiempo con su esposa e hija. Rebeca empezó a participar activamente en los programas de apoyo. Camila encontró un propósito que llenó el vacío que había cargado durante años. Las conversaciones en aquella casa ya no giraban únicamente alrededor de negocios y apariencias. Por primera vez hablaban de personas, de necesidades reales y de cómo podían servir a quienes sufrían cerca de ellos. 1 año después de la cirugía, llegó la noticia que doña Elvira había esperado durante tanto tiempo. Los abogados confirmaron que Ramón podría regresar legalmente. Cuando escuchó aquellas palabras, la anciana se quedó inmóvil. Luego, comenzó a llorar mientras apretaba su cruz de plata contra el pecho. No encontraba palabras.
Solo repetía gracias, Señor, gracias. Había noches en que creyó que nunca volvería a abrazar a su hijo. Ahora, ese milagro estaba más cerca de convertirse en realidad verdadera. El día que Ramón llegó al aeropuerto, doña Elvira no pudo dormir desde la noche anterior. Se puso su mejor vestido, peinó con cuidado su cabello canoso y llevó entre las manos el rosario de su madre. Camila y Rebeca la acompañaron. Cuando vio a su hijo cruzar la puerta de llegadas, más delgado y con los ojos llenos de lágrimas, sintió que los años de dolor se rompían de golpe. Corrió como pudo hacia él y lo abrazó con una fuerza que solo una madre conoce bien. Ramón se arrodilló frente a ella y le pidió perdón por haberse alejado, por no llamar, por sentir vergüenza de su fracaso. Doña Elvira tomó su rostro entre las manos y le dijo que una madre no cuenta heridas cuando recupera a un hijo. Lloraron abrazados mientras la gente pasaba alrededor sin conocer aquella historia. Para muchos era una escena más en el aeropuerto. Para Elvira era una respuesta de Dios, una promesa cumplida después de noches enteras llorando en silencio. Con el regreso de Ramón, la vida de doña Elvira comenzó una etapa nueva. Él decidió quedarse cerca de su madre y colaborar en la fundación. Había conocido el miedo de estar solo en un país extraño y quería ayudar a otros migrantes que vivían lo mismo. No tenía grandes estudios, pero tenía experiencia, humildad y un corazón dispuesto. Camila le ofreció capacitarse con los abogados y trabajadores sociales. Ramón aceptó, entendiendo que su dolor también podía convertirse en servicio para otros. Clara, la hija menor de doña Elvira, también recibió ayuda. La fundación consiguió atención médica para ella y apoyo escolar para sus hijos. Cuando Elvira la visitó después de meses sin poder verla, ambas se abrazaron como si quisieran recuperar todos los años perdidos. Los nietos corrieron hacia su abuela, llenando la casa de ruido y alegría. Elvira comprendió que Dios no estaba restaurando solo una parte de su vida, sino todo aquello que el cansancio, la pobreza y el miedo habían intentado destruir. Doña Elvira ya no regresó a trabajar como empleada doméstica. Camila le propuso ser coordinadora comunitaria de Manos de Esperanza. Su tarea sería visitar mercados, colonias, paradas de camión e iglesias para hablar con mujeres que necesitaban ayuda. Al principio dudó. Decía que era demasiado vieja, que no sabía hablar bonito, que no tenía estudios. Camila respondió que precisamente por eso la necesitaban. «Usted habla con el corazón», le dijo, «y eso llega donde ningún discurso elegante puede llegar jamás». La primera charla de doña Elvira fue en un salón pequeño prestado por una iglesia. Había 20 mujeres sentadas en sillas de plástico, casi todas mayores, con rostros cansados y manos marcadas por el trabajo. Elvira se puso de pie con nervios. Miró su cruz, respiró hondo y comenzó. «Yo también fui invisible. Trabajé muchos años sin que nadie supiera mi apellido. Pensé que mi dolor no importaba, pero Dios me vio». Al escucharla, varias mujeres comenzaron a llorar en silencio. Desde aquel día, las charlas se multiplicaron. Doña Elvira no hablaba como experta, sino como sobreviviente. Decía que pedir ayuda no era vergüenza, que la dignidad no dependía del dinero y que ninguna mujer debía morir en silencio por miedo a estorbar. Sus palabras sencillas abrían corazones cerrados. Algunas mujeres llegaban solo para escuchar y terminaban aceptando atención médica, orientación legal o apoyo emocional. Elvira veía en cada rostro una versión de lo que ella misma había sido. Manos de Esperanza abrió una segunda oficina y luego una tercera. Los casos aumentaban cada semana. Familias separadas volvían a reunirse. Mujeres enfermas recibían tratamiento y ancianas abandonadas encontraban acompañamiento. Camila dirigía la Fundación Compasión, Ramón apoyaba casos migratorios y Rebeca organizaba donaciones. Ernesto usaba sus contactos para conseguir recursos, pero todos sabían que el alma del proyecto era doña Elvira, la mujer que había aprendido a convertir lágrimas en consuelo. Un día llegó Rosa, una joven madre con un bebé en brazos y 2 niños pequeños aferrados a su falda.
Su esposo había sido deportado y ella no tenía trabajo estable ni dinero para pagar renta. Temblaba al hablar, esperando quizá una puerta cerrada. Doña Elvira la tomó de la mano y la invitó a sentarse. «No necesitas pagar nada, hija», le dijo. «Yo también estuve perdida y asustada. Vamos a ayudarte paso a paso». Rosa lloró, no por tristeza solamente, sino porque alguien creyó en ella. Meses después, Rosa volvió con una sonrisa que parecía otra vida. Su esposo estaba en proceso de regresar legalmente. Sus hijos tenían apoyo escolar y ella había aprendido un oficio en los talleres de la fundación. Abrazó a doña Elvira y le dijo que había vuelto a creer en Dios gracias a ella. Elvira negó suavemente. «No gracias a mí, hija. Yo solo soy una mujer que fue levantada para levantar a otras. Si algo bueno salió de mi dolor, fue porque Dios lo transformó en puente de esperanza». Los años de sufrimiento habían enseñado a doña Elvira algo que ningún libro podía explicar. Había aprendido que muchas personas no necesitaban dinero primero, sino alguien que las escuchara sin juzgarlas. Por eso dedicaba horas enteras a conversar con quienes llegaban buscando ayuda. Escuchaba historias de abandono, enfermedad, violencia y pobreza. A veces no tenía respuestas inmediatas, pero siempre tenía tiempo para escuchar. Y muchas veces, eso era exactamente lo que la gente necesitaba para seguir adelante. Una tarde lluviosa, mientras revisaba algunos expedientes en la fundación, recibió una carta escrita a mano. Era de Teresa, aquella mujer mayor que había llegado enferma y asustada meses atrás. En la carta contaba que su tratamiento estaba funcionando y que volvía a sonreír después de muchos años. Terminaba diciendo algo que hizo llorar a doña Elvira. «Usted me recordó que todavía tenía valor». Elvira dobló la carta con cuidado y la guardó dentro de su Biblia como un tesoro muy especial. Cada nueva historia confirmaba que la fundación estaba cumpliendo una misión importante. Sin embargo, doña Elvira jamás permitió que el reconocimiento cambiara su forma de ser. Seguía viajando en autobús cuando podía, seguía saludando a todos con humildad y seguía preparando café para los visitantes. Algunos donantes importantes se sorprendían al descubrir que aquella anciana sencilla era la mujer que inspiraba todo el proyecto. Elvira sonreía y respondía que las obras grandes siempre comienzan con personas pequeñas. Camila también experimentó una transformación profunda. La joven que antes se sentía vacía ahora despertaba cada día con propósito. Estudiaba trabajo social, dirigía reuniones y visitaba comunidades vulnerables. A veces recordaba la crisis de ansiedad que había sufrido años atrás y comprendía cuánto había cambiado desde entonces. Sabía que sin la paciencia de doña Elvira probablemente seguiría perdida. Por eso la consideraba una segunda madre, una guía enviada por Dios cuando más la necesitaba. Rebeca y Ernesto observaban aquellos cambios con asombro. Muchas veces hablaban sobre el pasado y reconocían errores que antes se negaban a aceptar. Comprendieron que habían vivido demasiado tiempo preocupados por apariencias y demasiado poco por las personas. Ahora intentaban recuperar el tiempo perdido. No podían cambiar los años anteriores, pero sí podían construir algo diferente. Y gran parte de esa transformación había comenzado gracias a una anciana que ellos mismos habían ignorado durante mucho tiempo. Un sábado por la mañana, la fundación organizó una reunión para celebrar a las mujeres mayores que trabajaban en servicio doméstico. Llegaron decenas de ellas. Algunas caminaban con bastón, otras llevaban fotografías de hijos y nietos. Todas tenían historias difíciles. Doña Elvira subió al escenario improvisado y observó aquellos rostros. Por un momento recordó sus propios años de soledad. Entonces habló con el corazón y les recordó que ninguna de ellas era invisible delante de Dios jamás. Muchas mujeres se acercaron después para abrazarla. Algunas confesaron que habían pensado rendirse. Otras contaron que llevaban años sintiéndose olvidadas. Doña Elvira las escuchó una por una. Nunca se apresuraba. Sabía que detrás de cada palabra había décadas de lucha silenciosa. Cuando terminó la reunión estaba agotada físicamente, pero feliz.
Cada abrazo recibido era una confirmación de que el dolor vivido no había sido inútil. Había sido transformado en una herramienta para sanar a otras personas. Con el paso del tiempo, la fundación creó programas de alfabetización, capacitación laboral y apoyo psicológico. También establecieron alianzas con hospitales y despachos jurídicos. Lo que empezó ayudando a unas pocas personas ahora beneficiaba a cientos de familias. Los medios locales comenzaron a interesarse en el proyecto y solicitar entrevistas. Camila aceptaba algunas para dar visibilidad a la causa, pero doña Elvira siempre prefería mantenerse en segundo plano, enfocada únicamente en servir con humildad. Cuando los periodistas insistían en entrevistarla, ella respondía casi siempre lo mismo. Decía que la verdadera historia no era la suya, sino la de las mujeres que seguían luchando cada día para sacar adelante a sus familias. Afirmaba que ella simplemente había recibido una oportunidad que ahora compartía con otros. Esa actitud aumentaba aún más el respeto que la gente sentía por ella. Mientras más reconocimiento recibía, más sencilla y agradecida se volvía su manera de vivir cada jornada. Una noche, al regresar a su departamento, doña Elvira encontró una fotografía antigua dentro de una caja. Era una imagen donde aparecía junto a su esposo Aurelio, muchos años atrás. Se sentó en silencio observándola. Pensó en todo lo ocurrido desde entonces, las pérdidas, la enfermedad, la pobreza, la restauración y los milagros. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por haber comprobado que Dios nunca la había abandonado. Ramón también cambió profundamente. Antes cargaba vergüenza por no haber podido ayudar a su madre, pero ahora entendía que su experiencia podía servir a otros. En la fundación acompañaba a jóvenes deportados, traducía documentos, escuchaba historias parecidas a la suya y les recordaba que un error o una desgracia no definían toda una vida. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que Dios iba sanando poco a poco las heridas que él mismo había cargado en silencio durante años. Clara comenzó a visitar más seguido a su madre. Sus hijos amaban pasar tiempo con doña Elvira, escuchar sus historias y verla preparar chocolate caliente en la cocina. Para la anciana, aquellas tardes eran regalos que jamás creyó recibir. Durante años pensó que su familia se deshacía sin remedio, pero ahora veía a sus hijos y nietos reunidos, riendo, comiendo juntos y hablando del futuro. Comprendió que Dios no solo devuelve lo perdido, también enseña a valorar lo que todavía permanece. Un día, Camila le propuso escribir su testimonio para compartirlo con más mujeres. Doña Elvira se negó al principio. Decía que su vida no era importante, que había personas con historias más grandes. Camila le respondió que justamente por eso debía contarlo. Porque muchas mujeres comunes necesitaban saber que Dios también obraba en vidas sencillas. Después de pensarlo y orarlo durante varios días, Elvira aceptó. No quería fama, pero sí quería que alguien cansado encontrara esperanza al escucharla. El testimonio fue compartido primero en una reunión pequeña. Luego alguien lo grabó y comenzó a circular entre iglesias, grupos de apoyo y comunidades de trabajadoras. La gente se conmovía al escuchar cómo una mujer mayor, ignorada durante años, había sido restaurada de forma tan profunda. Muchos escribían diciendo que se habían sentido vistos por Dios después de escucharla. Doña Elvira leía esos mensajes con humildad, siempre repitiendo que la gloria no era suya, sino del Señor que la sostuvo. La salud de doña Elvira mejoró con los cuidados adecuados. Aunque seguía caminando despacio y sus manos conservaban las marcas del trabajo, su rostro tenía una luz distinta. Ya no era la expresión de quien apenas sobrevive, sino la de quien ha encontrado propósito. Cada revisión médica confirmaba que seguía bien. Ella agradecía cada resultado como un regalo. Sabía que la vida era frágil, pero ya no vivía con miedo. Ahora cada día era una oportunidad para servir, amar y agradecer. La familia Andrade decidió establecer un fondo permanente para mujeres mayores, sin seguro médico. Ernesto aportó recursos, Rebeca coordinó alianzas y Camila supervisó los casos con cuidado. Pero todos acordaron que el fondo llevaría un nombre especial: Fondo Elvira Salazar.
Cuando se lo dijeron, la anciana se llevó las manos al pecho y lloró, no por orgullo, sino por asombro. Aquella mujer que antes no tenía ni apellido dentro de esa casa, ahora prestaba su nombre para ayudar a cientos. Durante la ceremonia de inauguración del fondo, doña Elvira habló brevemente. Dijo que durante mucho tiempo creyó que su vida pasaba sin dejar huella, como agua que se seca sobre el piso después de trapear. Pero Dios le mostró que ningún sacrificio hecho con amor se pierde. Cada lágrima, cada madrugada, cada dolor soportado en silencio había sido visto por el cielo. Las personas presentes guardaron silencio, porque entendieron que estaban escuchando una verdad nacida del sufrimiento. A partir de ese día, muchas mujeres comenzaron a llegar preguntando por el Fondo Elvira. Algunas necesitaban operaciones, otras medicinas, otras estudios que jamás podrían pagar. Cada caso aprobado era celebrado como una victoria. Doña Elvira no podía estar en todos los procesos, pero siempre pedía conocer los nombres de las beneficiarias para orar por ellas. Decía que una ayuda económica podía aliviar una carga, pero una oración sincera podía sostener el alma cuando el miedo regresaba de noche. Una de esas beneficiarias fue Julia, una abuela de 74 años que cuidaba a 2 nietos mientras limpiaba casas. Tenía cataratas avanzadas y casi no veía, pero seguía trabajando porque no tenía otra opción. Gracias al fondo pudo operarse. Cuando recuperó la vista, pidió ver a doña Elvira. Al encontrarse, tomó sus manos y dijo: «Ahora puedo ver a mis nietos otra vez». Elvira lloró con ella, entendiendo que los milagros también llegan en forma de doctores, donantes y manos dispuestas. Cada historia fortalecía la fe de doña Elvira. Ya no preguntaba por qué había sufrido tanto, porque había empezado a ver frutos donde antes solo había heridas. Su dolor la hizo sensible, su pobreza la hizo compasiva. Su soledad la enseñó a acompañar. Su enfermedad abrió una puerta para que otros fueran sanados. Entendió que Dios no desperdicia nada cuando una vida se entrega en sus manos. Incluso las temporadas más oscuras pueden convertirse en semillas de esperanza para muchos. 5 años después de aquella tarde en que cayó de rodillas en la sala de los Andrade, la vida de doña Elvira era muy diferente. Ya no despertaba con angustia ni con miedo a perderlo todo. Seguía siendo una mujer sencilla, pero ahora caminaba acompañada por una gran familia formada por personas que habían encontrado ayuda en la fundación. Cada vez que veía los rostros de quienes habían recuperado esperanza, recordaba que Dios puede cambiar una historia incluso cuando parece completamente rota y sin salida alguna. La fundación continuó creciendo y llegó a ciudades donde jamás imaginaron trabajar. Equipos de voluntarios visitaban comunidades alejadas, ofrecían atención médica y ayudaban a mujeres mayores que habían pasado décadas viviendo en el olvido. Muchas de ellas se identificaban con la historia de doña Elvira. Algunas llevaban años soportando enfermedades sin tratamiento. Otras habían sido abandonadas por sus familias. Sin embargo, todas encontraban algo importante al llegar: personas dispuestas a escucharlas con amor y respeto. Una mañana, mientras revisaba algunos informes, Camila mostró a doña Elvira fotografías de los nuevos centros de apoyo que estaban construyendo. La anciana observó las imágenes con emoción. Nunca imaginó que una conversación sencilla en un cuarto de lavado terminaría ayudando a tantas personas. Camila sonrió y le recordó que todo comenzó cuando una mujer cansada decidió abrazar a una joven rota en lugar de ignorarla. A veces los cambios más grandes nacen de actos pequeños realizados con amor verdadero. Ramón también había encontrado estabilidad. Terminó varios cursos de formación social y se convirtió en uno de los coordinadores más queridos por los jóvenes migrantes. Muchos lo buscaban porque entendía exactamente lo que sentían. Él siempre les decía que jamás permitieran que la desesperación destruyera su fe. Les recordaba que incluso en los momentos más oscuros existen caminos que todavía no podemos ver. Aquellas palabras tenían fuerza porque nacían de una experiencia real y profundamente vivida. Clara, por su parte, logró recuperar su salud y abrir un pequeño negocio familiar. Sus hijos crecían rodeados de amor y admiraban profundamente a su abuela.
Cada cumpleaños organizaban reuniones donde doña Elvira era la invitada más importante. A ella le gustaba sentarse a observarlos jugar, mientras agradecía en silencio. Durante años, soñó con volver a ver a su familia unida. Ahora contemplaba aquella escena y comprendía que algunas respuestas de Dios tardan, pero llegan en el momento correcto. Con el paso del tiempo, los medios nacionales comenzaron a interesarse por la historia de la fundación. Programas de televisión, periódicos y organizaciones sociales querían conocer a la mujer que inspiró aquel movimiento de ayuda. Doña Elvira aceptaba algunas entrevistas solo porque sabía que podían servir para alcanzar a más personas necesitadas. Cada vez que hablaba frente a cámaras, repetía lo mismo. No me vean a mí, miren a quienes todavía sufren en silencio y necesitan una oportunidad para comenzar de nuevo. En una de esas entrevistas, un periodista le preguntó cuál había sido el secreto para no rendirse. Doña Elvira permaneció pensativa unos segundos antes de responder. Dijo que hubo muchas noches en las que quiso abandonar todo, pero siempre repetía una oración sencilla. Señor, no me sueltes. Explicó que no tenía grandes discursos ni respuestas perfectas, solo tenía fe. Y cuando la fe parece pequeña, añadió, Dios puede hacerla crecer hasta convertirla en la fuerza que sostiene una vida entera. Aquella respuesta se volvió famosa y comenzó a circular entre miles de personas. Algunas escribían cartas contando que habían empezado a repetir la misma oración en hospitales, hogares y momentos de crisis. Doña Elvira se emocionaba al leer esos mensajes. Nunca buscó convertirse en ejemplo para nadie. Sin embargo, entendía que Dios suele utilizar historias comunes para tocar corazones. Por eso continuó compartiendo su experiencia con humildad, agradeciendo cada oportunidad de sembrar esperanza en otros. Una tarde tranquila, mientras caminaba por el jardín de uno de los centros comunitarios, observó a decenas de mujeres participando en talleres, consultas y actividades. Algunas reían, otras conversaban tomando café, muchas habían llegado allí sintiéndose invisibles. Al contemplarlas, doña Elvira recordó la mujer que había sido años atrás. Entonces sonrió. Ya no veía solamente sufrimiento, veía restauración, oportunidades y futuros distintos. Aquello era mucho más de lo que alguna vez se atrevió a imaginar. Esa noche, regresó a su departamento y colocó sobre la mesa una fotografía reciente donde aparecían Ramón, Clara, sus nietos, Camila, Rebeca y Ernesto. Miró cada rostro con cariño, luego abrió su vieja Biblia y encontró una nota escrita años atrás. Era una petición sencilla, donde pedía fuerzas para un día más. Al leerla, las lágrimas llenaron sus ojos. Dios no solo le había dado un día más, le había dado una nueva vida, una nueva familia y una nueva misión. Pasaron los años, pero doña Elvira nunca olvidó de dónde la había levantado Dios. Conservaba sus tenis viejos en una caja, no por necesidad, sino como memoria. Cada vez que alguien le decía que su historia era admirable, ella abría la caja y recordaba aquellos días de cansancio, camiones, miedo y soledad. No lo hacía para sufrir otra vez, sino para mantenerse humilde. Sabía que quien olvida el valle donde lloró, puede perder la gratitud cuando llega a la montaña, con gratitud eterna, con fe viva. Un domingo, Camila organizó una ceremonia sencilla para celebrar el aniversario de Manos de Esperanza. No había lujo exagerado, solo flores blancas, sillas ocupadas por familias agradecidas y muchas mujeres mayores tomadas de la mano. En la primera fila estaba doña Elvira, con su vestido azul y su cruz de plata. Al verla, muchas personas se pusieron de pie. Ella bajó la mirada, conmovida, porque todavía le costaba creer que alguien pudiera aplaudir a una mujer que antes nadie miraba. De amor. Fe. Camila subió al pequeño escenario y habló con voz emocionada. Dijo que la fundación no había nacido del dinero, sino de una crisis, de una oración
y del amor de una anciana que supo ver el dolor ajeno aun cuando cargaba el suyo. Rebeca lloraba en silencio. Ernesto apretaba las manos, avergonzado y agradecido a la vez. Ramón y Clara miraban a su madre con orgullo. Doña Elvira solo pensaba que Dios había tomado una vida rota y la había convertido en refugio para muchos más. De fe viva. Cuando le pidieron hablar, doña Elvira caminó despacio hasta el frente. Sus piernas ya no tenían la fuerza de antes, pero su voz salió clara. Dijo que durante mucho tiempo creyó que era invisible, que su trabajo no importaba, y que sus lágrimas se perdían en la noche. Luego levantó su cruz y añadió que Dios jamás había dejado de verla. Él estaba allí cuando limpiaba pisos, cuando lloraba por sus hijos, cuando temía morir sola y cuando repetía, «Señor, no me sueltes», en su noche oscura y fe pura. El silencio llenó el lugar. Muchas mujeres lloraban porque reconocían su propia vida en esas palabras. Doña Elvira continuó diciendo que ninguna persona debía creer que su sufrimiento era inútil. A veces, explicó, Dios permite que una herida se convierta en puerta para ayudar a otros. No dijo que el dolor fuera fácil ni bonito. Dijo que, puesto en manos de Dios, podía transformarse en compasión, fuerza y propósito. Esa verdad quedó grabada en cada corazón presente, para toda la vida, y esperanza. Después de la ceremonia, una niña se acercó con timidez. Era nieta de una mujer ayudada por la fundación. Le entregó a doña Elvira un dibujo donde aparecía una señora con una capa brillante ayudando a muchas familias. Elvira sonrió y le dijo que no era una heroína, solo una abuela que Dios había sostenido. La niña respondió que para su familia sí lo era. Aquellas palabras tocaron su alma. Comprendió que el amor sencillo puede dejar huellas más profundas que cualquier riqueza, con amor puro. Fiel. Esa noche, doña Elvira regresó a casa acompañada por Ramón. Al entrar, vio su Biblia abierta sobre la mesa y la vieja imagen religiosa pegada ahora en un marco sencillo. Se sentó, tomó la mano de su hijo y oraron juntos. Ya no era una oración desesperada, sino agradecida. Pidió por las mujeres que aún sufrían, por los hijos separados, por los enfermos sin recursos y por quienes se sentían invisibles. También pidió que su corazón nunca olvidara servir con humildad, hasta el final, con fe sincera. Antes de dormir, miró por la ventana la ciudad iluminada. Pensó en la mansión donde había trabajado, en el cuarto pequeño donde lloró, en el hospital donde volvió a despertar, y en la fundación donde tantas vidas renacían. Todo parecía imposible visto desde el pasado. Sin embargo, Dios había unido cada pedazo de dolor para formar un camino de restauración. Doña Elvira entendió que ninguna lágrima había sido desperdiciada. Todas habían regado la semilla de algo nuevo, de esperanza viva y fe viva. Si alguien le preguntaba cuál era el mayor milagro de su vida, ella no hablaba primero de la cirugía ni del regreso de Ramón. Decía que el mayor milagro fue descubrir que su dolor podía bendecir a otros. Sobrevivir ya era mucho, pero ver a su familia restaurada y a otras familias levantarse por medio de su historia era algo que no podía explicar sin mencionar a Dios. Para ella, la verdadera recompensa no fue ser reconocida, sino saber que ya nadie tendría que llorar sola como ella lloró. También, por eso, si esta historia llegó hasta ti, quizá también trae un mensaje para tu corazón. Tal vez has sentido que nadie ve tu esfuerzo, que tus oraciones no suben al cielo o que la vida te quitó demasiado. Recuerda a doña Elvira Salazar, una mujer mayor, cansada e ignorada por el mundo, pero nunca olvidada por Dios. Él escucha lo que dices en silencio, guarda tus lágrimas y puede convertir tu dolor en esperanza. No te sueltes de su mano, porque todavía puede restaurarlo todo. Hoy, desde hoy. Amén. Doña Elvira entendió que Dios no siempre evita el dolor, pero jamás abandona a quien confía en Él.
sus manos cansadas, sus noches de llanto y sus oraciones en silencio no fueron olvidadas. Todo lo que el mundo le quitó, Dios lo usó para levantar a otros. Por eso, si hoy sientes que nadie ve tu lucha, recuerda esto: el cielo sí conoce tu nombre. Dios sí escucha tu oración. Y mientras sigas tomado de su mano, tu historia todavía puede ser restaurada.